En una clase de karate, una niña de 9 años fue ridiculizada por su tamaño, su color de piel y sus guantes de juguete. Madison y Trevor, confiados por sus cinturones verdes, pensaron que podían aplastar su dignidad con una risa. Pero Aaliyah no respondió con palabras, respondió con técnica, calma y 5 puntos en 60 segundos. Y solo escuchen cómo se dio el giro que nadie esperaba y por qué el respeto terminó siendo el verdadero vencedor de esta historia. El dojo de la calle Maple era, en apariencia, un lugar de silencio disciplinado. A esa hora de la tarde, los sonidos eran los de siempre. El roce de pies descalzos sobre el tatami, el golpeteo seco de los guantes contra los sacos y el ocasional kiai, fuerte y enfocado, que rompía la quietud como una piedra lanzada a un estanque. Pero ese martes, algo distinto se deslizó por el aire. Una carcajada estridente, que no venía del alma ni del esfuerzo, sino de algo más ácido. Era la risa de alguien que no buscaba mejorar, sino señalar. ¿Eso es en serio?, soltó Trevor Blake, un niño alto para sus 11 años, con cinturón verde y ego inflado por los aplausos de su padre durante los torneos escolares. Señalaba con el pulgar hacia atrás, en dirección a la niña más nueva del grupo. Parece que se escapó de una clase de preescolar, remató Madison Cole, que solía repetir los movimientos mecánicamente, más preocupada por su peinado que por la técnica. Ella también tenía cinturón verde, pero el respeto no viene con los colores. Aaliyah Harris, de solo 9 años, mantenía la postura recta mientras ajustaba sus guantes de entrenamiento. Eran rojos, brillantes y nuevos, regalo de su madre por haber aprobado el examen de cinturón naranja. Las trenzas bien apretadas, con cuentas de plástico al final, se movían suavemente cuando giraba la cabeza para mirar a los que se burlaban de ella. «Mira sus guantes, parecen de juguete», bufó Trevor con una risa torcida, como si la hubiera entrenado frente al espejo. «Si soplas, se cae», añadió Madison, lanzando un kiai parodiado, exagerado, que arrancó risas nerviosas de un par de compañeros que no sabían si reír o callar. Aaliyah no respondió, tragó saliva. No de miedo, el miedo se siente en el pecho, sino de algo más sutil. Ese tipo de indignación silenciosa que no explota, sino que se hunde y se convierte en fuerza callada. Sabía que si decía algo, se convertiría en la sensible, si ignoraba, quedaría como la débil. Así que respiró hondo, como le enseñó su mamá antes de su primer día de escuela. No todos van a conocerte, Aaliyah, pero tú sabes quién eres, y eso basta. El sensei Carter, desde el fondo del salón, observaba con ojos grises como el hielo en charcos de invierno. Alto, firme, de espalda recta y voz escasa, era un hombre de pocas palabras y mucho mirar. No interrumpió, no pidió silencio, no reprendió. Algunos decían que había sido Marine, otros que vivía solo con un perro y una tetera de hierro. Pero todos sabían una cosa. En su dojo, las lecciones importantes no venían en forma de discursos, venían en forma de práctica, de espera, de silencio. Y ese silencio cayó como una cortina. Aaliyah volvió la vista al frente, se agachó para ajustar el lazo de su cinturón, y aunque sus manos temblaban apenas, sus pies estaban plantados con la firmeza de alguien que no iba a retroceder. El entrenamiento siguió, pero algo en el aire había cambiado, como si todos supieran sin decirlo que el verdadero combate todavía no comenzaba. El dojo veía llegar a Madison Cole siempre puntual. Coleta alta, uniforme impecable y una sonrisa que parecía pegada con cinta. La sonrisa duraba hasta que cruzaba la puerta. Afuera, en el estacionamiento, su padre aguardaba con una libreta pequeña y un cronómetro. «Tiempo de plancha, 30 segundos más que ayer», decía sin levantar la voz. No eran gritos, eran cifras. En la nevera de su casa, un calendario tenía casillas de colores, flexiones, abdominales, sparring. Cada casilla llevaba el nombre de otro niño escrito entre paréntesis, como si el entrenamiento fuese una tabla de posiciones permanente. Cuando Madison ganaba, el silencio era cómodo, cuando no, el silencio dolía. Fue aprendiendo que una broma suelta podía llenar ese hueco incómodo, como quien silba en un pasillo oscuro. De a poco, su risa se volvió un escudo. Si reía primero, nadie vería sus dudas. Trevor Blake, en cambio, medía el tiempo por la respiración.
Era grande para su edad y eso lo convertía en fuerte por defecto. A donde iba, los adultos decían, con ese tamaño podrías con todos. Él asentía, aunque por dentro supiera que los primeros 10 minutos eran su límite. Después, el aire le costaba. En educación física, corría la primera vuelta con ímpetu y la segunda con orgullo prestado. La tercera era una negociación entre el pecho y la voluntad. Había descubierto que reírse de alguien, de la manera en que caía, de un error mínimo, de unos guantes nuevos, distraía a todos, incluso a sí mismo, de su propio cansancio. La risa de Trevor no nacía de la maldad, era una cortina de humo. Si hacía ruido, nadie escucharía su jadeo. Aaliyah Harris no tenía cronómetro ni casillas de colores. Tenía una ventana. Por la mañana, antes del desayuno, el vidrio se empañaba con el vapor de la cafetera y el aroma a pan tostado. Su mamá, Denise, llegaba de los turnos de urgencia con pasitos silenciosos, todavía con el uniforme bajo la chaqueta. El respeto empieza por la postura, le decía, acomodándole los hombros con la suavidad de quien sabe curar sin herir. Aaliyah se colocaba frente a la ventana como si fuese un espejo vivo, y repetía Gedan Barai, Maegeri, y luego otra vez y otra hasta que el vaho dibujaba halos alrededor de su silueta. Susurraba 3 palabras, calma, equilibrio, precisión, no para recitarlas, sino para sostenerse en ellas. No entrenaba para ganarles a los demás, entrenaba para ganar espacio, para que su nombre no quedara escondido detrás de una carcajada ajena. En los torneos escolares, el padre de Madison solía decir, no mires a los lados, mira al frente, pero él mismo miraba alrededor comparando marcas. En el patio del dojo, Trevor contaba los escalones que lo separaban de la fuente de agua, sabiendo que pedir una pausa a mitad de ejercicio era un pequeño fracaso que luego habría que camuflar. Y mientras tanto, Aaliyah aprendía a escuchar su propio ritmo, 1, 2, 3, respiración, 1, 2, 3, impulso. La técnica para ella era una conversación interna, no una competencia. Madison aprendió a detectar lo vulnerable como quien detecta una grieta en la madera. La miras y sientes la tentación de empujar un poco para ver si se parte. No porque odie la mesa, sino porque quieres confirmar tu fuerza. Cuando vio los guantes nuevos de Aaliyah, brillantes, rojos, sintió lo que suele sentir quien vive bajo evaluación constante, alivio. Aquí hay algo fácil de señalar, pensó, y ese pensamiento ya era una salida rápida del laberinto de sus propias exigencias. Tras cada broma, llegaba un segundo de calma, después la inquietud volvía. Trevor había memorizado todas las excusas aceptables. Se me desató el cordón, me reí y se me fue el aire, me distraje. Sabía también que el primer chiste marcaba la dinámica. Si lograba ser el comentarista del grupo, nadie lo pondría a prueba a él. El humor, para Trevor, era una especie de cinturón invisible. Apretaba, sostenía, ocultaba. Aaliyah entendía menos de estrategias y más de climas. Sentía cómo se siente la lluvia antes de que caiga cuando una sala cambia de temperatura. Ese martes, la carcajada de Trevor y el susurro mordaz de Madison no le dolieron solo por lo que decían, sino por lo que buscaban decir, no perteneces. Ella conocía esa frase sin palabras. La había escuchado en aulas nuevas, en juegos donde se reparten equipos y nadie quiere ser el último en elegir. Por eso entrenaba postura, porque la postura habla primero que la voz. Denise, al verla ajustar el cinturón naranja frente a la ventana, repetía un consejo sencillo. No aceleres para gustar, respira para durar. Y con durar no se refería al marcador, sino a otra cosa, a mantenerse de pie cuando la sala parece más ruidosa de lo normal. El sensei Carter lo observaba todo con paciencia de relojero. Sabía que en un grupo de niños las bromas raras veces son sobre el objetivo, casi siempre son sobre quien las lanza. Sabía también que la vergüenza se expande si la nombras mal y que una corrección a destiempo puede convertirse en combustible. Por eso, cuando la risa rebotó, decidió no cortar la clase con un discurso. Prefería que el tatame hiciera lo suyo, convertir el ruido en técnica, la burla en tarea, la tensión en aprendizaje. Por debajo de las diferencias, los tres compartían algo que aún no sabían nombrar, ganas de ser vistos. Madison quería que alguien la mirara sin comparar. Trevor deseaba que lo aplaudieran sin esperar que siempre fuese el más fuerte. Aaliyah necesitaba que su presencia no fuese un paréntesis. No lo sabían, pero sus caminos iban a chocar en el mismo minuto medido por el mismo reloj.
En ese equilibrio invisible, cada uno llegó al entrenamiento con su propio motor. Madison con las cifras en la espalda, Trevor con la respiración como secreto, Aaliyah con un mantra dibujado en el vaho de una ventana: calma, equilibrio, precisión. Y aunque el mundo parecía pedirles que se definieran en un gesto, la broma, la risa, el silencio, el dojo estaba a punto de proponerles otra cosa: que se definieran en un movimiento. No para humillar, para aprender por qué, a veces, quienes hieren son los que más temen ser heridos. El sonido del gong fue breve, seco, casi simbólico, pero bastó para que todos en el dojo se pusieran rectos. El entrenamiento estaba por terminar, y eso solía significar estiramientos, saludos y una despedida formal. Pero ese martes, el Sensei Carter tenía otros planes. Ronda de relevos, anunció, con la calma de quien deja caer una piedra en un estanque muy quieto. 1 contra 1. 40 segundos máximo por enfrentamiento, pero si hay punto claro, se cambia antes. Control total. Si pierden el control, se sientan. Las miradas se cruzaron de inmediato. Ese tipo de ejercicios no eran comunes a mitad de semana. Eran para exámenes, para sesiones con invitados o para cuando el sensei quería recordar que el cinturón no protege contra la torpeza. La fila se armó rápido, pero no sin tensión. Trevor pidió ir primero. Su tono no fue una petición, fue una afirmación. Llevaba el pecho ligeramente inflado, como si el solo hecho de estar allí lo hiciera ganador anticipado. Madison se colocó tercera. Dijo con media sonrisa que prefería cerrar con broche, aunque por dentro lo que quería era observar y calcular. Aaliyah, sin que nadie lo pidiera, fue llamada al centro. El sensei levantó una ceja y le hizo un gesto con 2 dedos. La señal era clara. Era su momento. No pidió que participara. La eligió. Ella caminó hasta el centro del tatami, paso a paso, sin mirar a los lados. El reloj digital en la pared se iluminó con un zumbido. 00. El dojo se sumió en un silencio espeso, el tipo de silencio que no se impone, sino que se espera. Todos sabían que esa ronda no sería solo física. Había algo más flotando en el aire. Palabras no respondidas, risas no olvidadas. Trevor entró con confianza visible, moviendo los hombros como si cada músculo fuera una declaración. Se colocó frente a Aaliyah, sonriendo apenas. Tal vez pensaba que tenía algo que demostrar. Tal vez creía que sería rápido. El primer movimiento fue suyo, Mawashigeri, una patada circular alta, de esas que impresionan más por su forma que por su eficacia. Pero la apertura era amplia. Aaliyah no se echó hacia atrás, dio medio paso lateral, bajó su centro de gravedad y en un solo movimiento preciso lanzó un yakuzuki directo al pecho de Trevor. El golpe no fue duro, pero sí claro, contundente en su forma, limpio en su ejecución. Ichi, punto, dictó el sensei sin levantar la voz. Cambio inmediato. Trevor parpadeó incrédulo. No entendía bien qué había pasado. Pero ya no había tiempo para procesar. Tenía que salir. Jason entró corriendo. Alto, algo descoordinado, con cinturón amarillo y muchas ganas de impresionar. Era uno de esos alumnos que confunden velocidad con poder. Cargó como si el tatami fuese un campo de fútbol. Sin postura, sin calcular la distancia, se lanzó de frente, con intención de contacto total. Pero Aaliyah no esperó. Bajó los hombros, giró la cadera y ejecutó un ashibarai tan limpio que parecía coreografiado. El pie adelantado de Jason perdió contacto con el suelo, y él cayó, no por fuerza, sino por sorpresa. El dojo soltó un murmullo contenido. Ni, punto, dijo el sensei. El reloj marcaba 00:43. Jason se levantó lentamente, con las mejillas encendidas, más por vergüenza que por dolor. Caminó de vuelta a su sitio sin mirar a nadie. Aaliyah ni lo observó, ya estaba en guardia de nuevo. Respiración controlada, manos listas, mirada firme. No había sonrisas en su rostro, no había ira, solo concentración. Madison se movió en la fila, apretó sus guantes un poco más fuerte. No se lo esperaba, nadie lo hacía. Algo estaba cambiando, y la sala empezaba a notarlo. Lo que comenzó como un simple ejercicio, ahora tenía la tensión de una final. Pero no era una final cualquiera. Era el comienzo de un ajuste de cuentas silencioso. Y el reloj seguía bajando.
0043, 0042. Madison Cole pisó el tatami con una sonrisa que ya no era de burla, sino de dientes apretados. Sus pasos eran cortos, tensos, como si cada uno marcara un pulso de su propia frustración. No iba a dejarse vencer, no por ella, no por la niña de guantes de juguete. El reloj marcaba 0033. Alía la recibió con la misma postura con la que había enfrentado a los anteriores, equilibrada, sin tensión innecesaria, con los brazos alineados como si la precisión fuera una forma de hablar sin voz. Madison abrió con un amago alto, una finta diseñada para distraer la mirada, pero no engañó a Alía. Ella no leía las manos, leía las caderas, y las caderas nunca mienten. Cuando Madison lanzó la verdadera patada, baja, rápida, buscando desequilibrarla, Alía ya se había desplazado medio paso. Bloqueo descendente, pivote sobre su pie trasero, y de inmediato un tsuki limpio al peto, como una pincelada corta y segura sobre un lienzo en blanco. «San, punto», dijo el sensei Carter, sin pestañear. Madison quedó inmóvil por una fracción de segundo, no porque doliera, el golpe había sido medido, sino porque no lo había visto venir, o peor, sí lo había visto, pero no había podido evitarlo. Esa es una forma de ser derrotada que no duele en el cuerpo, pero arde por dentro. Cambio. Trevor volvió a entrar. El protector bucal sobresalía un poco, su respiración era más agitada, y el color de su rostro ya competía con el rojo del equipo. Su mirada no era de estrategia, era de reacción. El reloj seguía su cuenta regresiva, 0029, 0026. Trevor, ansioso, rompió distancia de inmediato. No esperó señal, buscó contacto. Pero no con técnica, fue un clinch torpe, desesperado, casi más propio de una pelea de patio escolar que de una clase de karate. Era un intento por detener el momento, por imponer fuerza donde faltaba claridad. Alía no respondió con resistencia, dio un paso atrás, exactamente un palmo, dejando que la inercia de Trevor lo llevara más allá del punto de equilibrio. Y cuando él aún buscaba su centro, ella extendió el brazo y tocó su hombro con un yakutsuki suave, directo, sin agresión. El dojo entero pareció respirar al mismo tiempo. «Shi, punto», dictó el sensei. 018. Trevor se quedó de pie confundido. No había dolor, pero sí una verdad. La fuerza bruta no había sido suficiente. Cambio. Último relevo. Madison volvió a entrar, esta vez sin sonrisa, sin palabras. Su respiración era irregular, las manos más tensas que firmes. El sudor le bajaba por la frente, y los ojos le brillaban con una mezcla de rabia y confusión. Ya no miraba a Alía como una figura menor, la miraba como una amenaza que no podía entender del todo. El reloj marcaba 011. Madison atacó con una patada alta, sin preparación, sin equilibrio. Era un acto de urgencia, más emocional que técnico, un grito sin voz. Pero Alía se detuvo. Bajó la guardia. Sí, bajó la guardia. No por descuido, por decisión. Miró a Madison directo a los ojos, no con desafío, con calma, con una pregunta que no sonaba a burla, sino a unanimidad. ¿Seguimos? Madison vaciló. Ese segundo de duda pesó más que cualquier golpe. Bajó la pierna con un retraso mínimo, pero suficiente. Su postura se abrió, y Alía, sin dudar, marcó un punto directo al peto, claro, preciso, imposible de discutir. El reloj parpadeó. 00. Silencio. Nadie aplaudió, nadie se movió. Era un silencio pesado, no por incomodidad, sino por respeto. Algo había cambiado en esa sala, algo invisible, pero definitivo. El sensei Carter observó a Alía con una leve inclinación de cabeza. No habló, no hacía falta. Madison respiró hondo, bajó la mirada. No había ganado, pero había visto algo que no se enseñaba en ningún manual: dignidad bajo presión. Y Alía, con el rostro sereno, dio un paso atrás, saludó y volvió a su lugar, no como la niña de los guantes de juguete, sino como quien en 60 segundos había dado una lección que tardaría mucho más en olvidarse.
El último pitido del reloj no marcó solo el fin del ejercicio, marcó el comienzo de un silencio distinto, un silencio que no pedía ser roto. El tatami, que momentos antes había sido escenario de tensión, movimiento y expectativa, ahora parecía suspendido en una pausa profunda, como si el aire mismo se negara a moverse. Los alumnos, de pie en sus filas, con los puños aún cerrados, no sabían si mirar al sensei, a Alía o al suelo. Incluso los más inquietos mantenían los hombros tensos y la respiración contenida. Alía seguía en el centro. No había levantado los brazos en victoria, ni había buscado la aprobación de nadie. Se limitaba a estar ahí, con la espalda recta, el mentón firme y los ojos tranquilos. No había una sola gota de vanidad en su expresión, solo serenidad. El sensei Carter dio un paso al frente. Sus botas resonaron levemente sobre la madera. Miró a todo el grupo, pero se detuvo en ella. Eso, dijo, sin elevar la voz, es karate. Pausó. No el que busca a quien vencer, sino el que sabe cuándo no necesita hacerlo. No se mide por la fuerza, ni por los trofeos, se mide por el control, por el respeto, incluso cuando puedes ganar. Sus palabras no eran nuevas, muchos ya las habían oído en clases anteriores, pero esta vez sonaron distintas, porque esta vez no venían del manual, venían del momento, del ejemplo. Trevor, aún con el pecho agitado y la frente húmeda, bajó ligeramente la cabeza. Sus labios se movieron apenas. Lo siento. No fue una disculpa ruidosa, no pidió ser oída, pero fue verdadera. Y Alía, sin cambiar la expresión, asintió con un leve movimiento. Bastó. Madison no dijo nada. Se quitó el casco con manos tensas, lo sostuvo un segundo contra el pecho, como si necesitara detener algo dentro. Sus ojos brillaban, no por rabia, sino por algo más difícil de aceptar, el reconocimiento. Por primera vez desde que conocía a Alía, su mirada no llevaba juicio ni burla, solo comprensión. Avanzó un paso e inclinó la cabeza, lenta, profundamente, sin fingir. Alía devolvió la reverencia con la misma dignidad con la que había peleado, sin estridencias, sin buscar efecto. Su columna era larga como una cuerda de bambú, sus manos firmes, su centro estable. No se había defendido con rabia, no había atacado con orgullo, había respondido con técnica, con calma, con una claridad que solo tienen quienes no necesitan gritar para ser escuchados. En ese dojo, donde minutos antes las bromas se lanzaban como piedras disfrazadas de chistes, ahora reinaba una forma distinta de silencio, una que no pedía explicaciones, una que hablaba sin palabras. Nadie necesitó aplaudir, nadie gritó su nombre. Pero todos, desde los más pequeños hasta los cinturones avanzados, sabían que algo se había reordenado, no en el reglamento, en ellos. Porque quien vino buscando espectáculo, encontró algo mejor. El relato exacto de cómo una niña de 9 años, pequeña en estatura, silenciosa en presencia, derribó burlas y egos en 60 segundos. Y cómo, en ese minuto, todo un dojo reaprendió el verdadero significado de la palabra respeto.